palabra de Dios. Es por esto que, a partir de este momento, comienza Palabra de Fe, programa perteneciente a la Iglesia Evangélica Palabra de Fe, del Ministerio Luis Miravalles. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Siento que siempre voy a ganar. Bienvenidos a tu programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Estamos muy felices, muy gozosos de estar en este programa y que tú estés allí del otro lado. Tal vez por la onda radial CX46 Radio América, por el Facebook allí, por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com o por el YouTube, todos los medios disponibles para que tú estés allí recibiendo la palabra y creciendo y yendo de fe en fe. Saludo a todos aquellos que están escuchando, ¿sí? Y atención porque vamos a seguir con el tema de la semana anterior. Dios, mediante el Espíritu Santo, me habló acerca de la vida en el Espíritu, cómo vivir la vida en el Espíritu. Así que atención, escuchá los medios de comunicación y volvemos para empezar. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, ahí te fueron los medios de comunicación. Por horarios y días de reunión, mandame un texto allí al 093 36 46 85. Es la iglesia en casa. Esa es la visión de la iglesia Palabra de Fe, la iglesia en casa, ¿sí? Casas de oración, esa es la misión, ¿sí? Casas de oración, allí donde tú vas a recibir la palabra cada día, casas de oración, mándame un mensaje. Por ahí hay un lugar donde podés ir cerca de tu casa, ¿sí? Vamos a empezar con el tema de hoy. Este es un tema tremendo, tremendo. El Señor me ha estado hablando acerca de vivir en el Espíritu, ¿sí? Vivir en el Espíritu. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Por medio de tu Espíritu, hermano. Por medio de tu Espíritu. ¿Cómo es eso? Vamos a empezar. Nicodemo habla con Jesús, y en el capítulo 3 de Juan, San Juan, allí vemos a Jesús respondiéndole a Nicodemo, este hombre, maestro de la ley, un principal de los judíos, que le hizo una pregunta al Señor Jesús, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para heredar de nuevo, o heredar la vida eterna, nacer de nuevo, ¿verdad? Y aquí dijo Jesús estas palabras: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu Santo de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Jesús dijo algo tremendo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, dice espíritu, y aquí con minúscula es. Y aquí está hablando de tu espíritu. ¿Escuchaste? De tu espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu Santo de Dios, nueva persona, nueva criatura espiritual es, ¿sí? Nueva criatura espiritual es. El espíritu
el espíritu renacido del hombre. Bien, ¿cómo renació este espíritu? En realidad tu espíritu nunca estuvo muerto, pues los incrédulos viven por el espíritu. ¿Por qué? Porque es el espíritu del hombre el que da vida. Vamos a ver Juan 6, 63. Y no me malinterprete porque quiero llegar aquí a que usted entienda esto. Juan 6:63 dice el espíritu, y está con minúscula, dice el espíritu natural del hombre es el que da vida. Este es Jesús hablando. La carne para nada aprovecha. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres un espíritu que vives en un envase de carne. ¿Sí? Tú no eres carne, tú no eres eso que vemos, tú no tienes un espíritu, tú no eres un alma que tiene un espíritu o un cuerpo que tiene un espíritu. No, no, no. Tú eres un espíritu, tu yo es el espíritu y vive en un cuerpo de carne. Entonces Jesús dijo, es el espíritu del hombre el que da vida, la carne nada aprovecha. Es simplemente un envase, hermano. Y Jesús sigue hablando, dice, las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu, y está con minúscula, y son vida. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, estas palabras son vida espiritual y son vida. Ahora vamos a asociar las palabras con el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu y las palabras y el espíritu son las que dan vida. Génesis en el capítulo 2, en el verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el original allí hay un comentario que se desprende de este capítulo allí, es un Humash judío, es un libro que es muy interesante allí, es un comentario, se llama Humash, y vas a encontrar unos midrash que son unos comentarios acerca del mismo texto, y sabes una cosa, nos aclara tremendamente esta aseveración, esta tremenda revelación de Dios aquí en Génesis. Entonces Jehová, dice este midrash, formó de sus manos al hombre con el polvo de la tierra y nariz con nariz, dice, insufló y fue el hombre un ser parlante como Dios. Este midrash nos aclara cosas tremendas. Escuche, Dios no puso al hombre allí, esta masa inerte que Dios creó con las manos, puso su nariz delante de él y sopló un aliento de vida, sopló o tal vez soltó algo para que el espíritu del hombre allí naciera. No, escuche, mis palabras son espíritu, y Dios habló palabras a todas las cosas. ¿Para qué? Para que sean. ¿Sí? En el capítulo 1 va a encontrar usted que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y Dios dijo, haya expansión, y fue expansión, y Dios dijo Dios, júntense las aguas, y fue así. Después dijo, produzca la tierra, y sucedió. Dijo Dios después, haya lumbreras, y la expansión, y las lumbreras en la expansión. ¿Y qué pasó? Fue así. Después dijo Dios, produzcan aguas, seres vivientes. ¿Y qué pasó? Peces fue tremendo. Dijo Dios, y así fue. Verso 22, y los bendijo Dios a estas criaturas. ¿Y qué pasó? Allí tuvieron vida.
En el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y aquí está, el hombre, esa masa inerte delante del Creador, y sopla en su nariz. No sopló en su nariz, insufló, habló, mis palabras son vida, y dijo al hombre, le bendijo y le dijo estas palabras, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgar y señoread. Tremendo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fue el hombre un ser que habla como Dios. Es el único ser que habla como Dios. ¿Qué hizo el hombre aquí? Ser semejante a Dios. Usted tiene en su boca poder para vida y para muerte. En su espíritu, porque su espíritu, las palabras que usted suelta por medio de su boca son espíritu que provocan vida, hermano. Espíritu de vida. Cuando el hombre nace de nuevo, se conecta el espíritu del hombre al espíritu de Dios y puede hablar las palabras de Dios. Por eso hoy le decía que un hombre que no es nacido de nuevo aún vive su espíritu. Su espíritu está muerto porque está desconectado de Dios, pero no es que esté muerto en realidad. Su espíritu vive porque él habla aún, suelta palabras. ¿Escuchó? Suelta palabras. ¿Cuáles palabras suelta un inconverso? Una persona que no conoce a Dios. Bueno, palabras necias, no conoce a Dios. Pero el que nace de Dios puede hablar la palabra de Dios. Tremendo. Vea el proceso de las palabras espirituales en Jesús. Y esta serie de palabras, esta serie donde se va a hablar esta semana, cómo se produce este poder en tu interior por medio de la palabra de poder que está en Dios. Y por medio de esa palabra Jesús hablaba y soltaba poder. Escuche. Juan 14:10. Y dijo Jesús lo siguiente: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace la obra. ¿Cómo hacía la obra el Padre? Las palabras que no son mías, dijo Jesús, yo las hablo. ¿Cómo lo hace? La escucha del Padre. Las escucha del Padre. Cuando tú naces de Dios, tú escuchas palabras del Padre. No antes. Tú no puedes escuchar a tu Padre celestial si no has nacido de Dios. Y bueno, acá hay algo tremendo. Escuche bien esto y escúchelo bien, hermano. Esto son palabras que a veces soltamos nosotros, ¿sí? Este hombre aún no se ha convertido. La palabra convertido en el Nuevo Testamento no está, mi hermano. No está. Tendríamos que decir, este hombre aún no ha nacido de nuevo. Pero ¿qué necesita un hombre para nacer de nuevo? Saber la Escritura, discernir espíritus, poder escuchar a Dios de primera, hermano. No. Usted nace de nuevo, no le llame más convertido, sino nacido de nuevo, conforme a Juan en el capítulo 1 de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Punto y aparte, hermano. Deje la palabra convertido de lado. No, porque aún no se ha convertido. No, la persona que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora, hay personas que no viven la vida conectada a Jesús. Y van a ser salvos, hermano. Van a ser salvos esas personas. No están conectados a Jesús. Solamente son salvos. No escuchan a la voz del Padre, no hablan las palabras del Padre, no provocan que el Padre haga la obra por medio de sus palabras, las palabras del Padre que tú hablas, sino que simplemente no pueden escuchar la voz del Padre. ¿Y por qué no pueden escuchar la voz del Padre?
han nacido de Dios, son salvos, y no diga no, que no son convertidos. Esa palabra no existe, sáquelo de su vocabulario. No son salvos o sí son salvos, mi hermano. Es como aquel que me dijo una vez, saque esas palabras de su vocabulario. Un día me dijo uno, ¿bajo qué cobertura está? Y me levanté la remera y me miré y digo, yo no soy un bizcochuelo, yo no sé qué cobertura tengo, pero no soy de chocolate. ¿Bajo qué cobertura? En la Biblia, en el antiguo pacto, en el nuevo pacto no hay nadie, no hay nada, ni esa palabra no existe, hermano. ¿Bajo qué autoridad pastoral estás? ¿A qué pastor te sujetas? Yo no soy un bizcochuelo para estar abajo de cobertura de nadie, hermano. ¿Entiende? Sí, yo estoy bajo autoridad pastoral. Mi pastor es Kenneth Copeland. ¿Quién es mi máxima autoridad? Mi cabeza es Cristo. ¿Por qué? Porque es la cabeza de Kenneth Copeland. Y también es mi cabeza. Pero yo me sujeto a la autoridad de Kenneth Copeland como pastor. Hermano, me desvío un poquito, pero son cosas que a veces los cristianos no entendemos. Convertido, hermano, salvo o no salvo. Eres salvo, ¿no? Y si eres salvo, si has creído que Jesús ha venido en carne, eres salvo, mi hermano. Eres salvo, punto y aparte. Pero vives en la vida salvo en lo espiritual. Tú ya te conectaste con Dios, tenés el wifi con Dios directo, pero no vivís conectado. Hay interferencia en el wifi, no entendés nada. No entendés a Dios y siempre esperás que otros te enseñen de la palabra de Dios. No, el Espíritu no te guía, el Espíritu no te recuerda lo que Jesús habló, ni te muestra lo por venir. ¿Por qué? Porque estás esperando que un pastor te enseñe la manera de vivir cristianamente. Que vos decís, bueno, ¿y cómo yo puedo hacer? Y te va y te corrige. Y no, hermano, el que te corrige es la palabra de Dios. Esa es lo que te corrige, hermano. Y el Espíritu que vive en ti, ese es el que te guía, el que te corrige. El Espíritu que vive en ti es aquel que corrige, hermano. El pastor tiene que llevarte a las aguas, allí a los pastitos, te tiene que alimentar con la palabra de Dios para que vos tomes una decisión. ¿Sí? Sí, hermano, y no hablo de una consejería, estoy hablando realmente de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Pero claro, hay personas que son salvas y viven como estos hermanos que vivían en Corintio, esta ciudad de Corintio, ¿sí? Escuchen, mirá lo que se habla de estas personas, ¿verdad? Los corintios. Primera de Corintios, en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 3. Yo le llamo a las cartas a los corintios cartas, ¿sí?, con poco alimento sólido. Son cartas con alimento para chiquilines que son salvos, pero tienen más de carne que de espiritual. Miren lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Acá vemos a los espirituales y a los niños en Cristo que son como carnales, ¿sí? ¿Qué es un carnal? Es una persona que no está conectado al wifi de Dios, no puede vivir en el espíritu porque vive con todo aquello de la antigua naturaleza. Os di de beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni soy capaces todavía. Escuche, las cartas de los corintios son muy básicas, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a esta gente, ustedes les tengo que hablar, les tengo que escribir realmente cosas básicas. Cosas muy básicas, hermano, porque no las entienden. No las entienden. Y así hay muchos hermanitos en la iglesia que van y le preguntan todo al pastor, hermano. ¿Y a usted qué le parece tal cosa? Y van y se dan vuelta y le preguntan al obrero, ¿y a usted qué le parece? El pastor le parece tal cosa, ¿y a usted qué le parece? No pueden entender nada por el espíritu, hermano, porque son carnales. Y ahí están, son salvos, pero son personas que no están conectados en el wifi con Dios, ¿sí? Y dice lo siguiente, porque aún sois carnales,
Porque habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no son carnales? Bueno, aquí está el tema, ¿verdad? Los hermanitos carnales son aquellos que en vez de escuchar a Dios, escuchan al pastor. Bueno, aquí había uno, seguían algunos a Pablo y otros seguían a Apolo, ¿sí? O sea, era palabra santa lo que decía Pablo, era palabra santa lo que decía Apolo, ¿sí? Era palabra santa. No, hermano, no, de ninguna manera, no es palabra santa. La palabra santa es lo que está en la palabra de Dios. Y ¿sabes una cosa? Y allí el Espíritu va a hablar a tu espíritu si realmente el pastor está hablando la verdad. Y ¿sabes una cosa? Esos carnales son aquellas personas que siguen pastores. Y siguen pastores y ya van de una congregación en otra buscando... No, escuche. Hay un solo pastor para ti. Hay uno solo. Y Él es Cristo. Es el pastor de pastores, el Señor de señores. Pero sí hay un pastor y un hombre que te va a guiar. Y no son. Y escucha una cosa: si Dios te guía a ese pastor, es ese pastor. Hay personas que dicen: pero yo no sé cuál será mi lugar. No, escuche, ore, hermano. Ore conforme a la palabra. Dios le va a mostrar el pastor, su pastor, y escúchelo bien, hermano, y escuche, porque va a estar orando ese hombre por usted. Y ¿sabes algo? Dios lo levantó para que sea tu pastor. No, Dios no es que, te saca de una congregación, te pone en otra, aquí, allá, y estoy aquí, porque se hacen cosas bien y cosas mal. En todos lugares se hacen cosas bien y cosas mal, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene un pastor para ti. Tiene un pastor para ti. Esa persona allí que te va a llevar a los pastitos verdes, ¿sí? Delicados pasto, te hará descansar por medio de la palabra, porque es el Padre que mora en mí el que hace la obra. El Padre que mora en mí, Él hace la obra. Viví por el Espíritu, hermano. Viví por el Espíritu, créele a la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Por medio de tu boca, allí, las cosas que tú dices, como tú hablas, ¿sí? Las cosas que tú sueltas por ahí, por ese lugar, allí, tú dices: bien, aquí está, este es el alimento sólido. Yo lo recibo del Padre que mora en mí, Él hace la obra. Yo no necesito depender de un pastor, de una congregación. No. Es el Padre que mora en mí, Él hace la obra. De la misma manera que lo hace con tu pastor, es el Padre que mora en Él el que hace la obra. ¿Escuchaste? Ora por esa persona, por ese lugar, allí donde está ese pastor, allí está tu bendición. No te pierdas la serie que es tremenda de cómo vivir por el Espíritu toda esta semana, ¿sí? Escuchá los medios de comunicación y enseguida vengo para darle un cierre a esto. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, vamos a darle el cierre a este tema. Le vamos a dar el cierre a este programa, pero no al tema realmente, porque el tema va a seguir en los siguientes programas, ¿sí? ¿Escuchaste? Es el Espíritu el que da vida. Juan 6, 63. Busca en tu Biblia, léelo allí, vas a ver que el Espíritu está con minúscula, dice el Espíritu, y ahí está hablando realmente de tu ser, de quién eres tú, conectado con Dios, ¿sí? Ese nuevo hombre que se conecta con Dios es el que da vida, ¿sí? Es el que da vida. Tú das vida, ¿sí?
porque tú tienes que hablar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te guía a la verdad, no te empuja a la verdad. Él no hace la obra de la verdad si tú no le das vida a esa verdad. Esta serie es tremenda, escucha hermano, tremenda. El nacido de Dios, el hombre espiritual, es aquel que depende de la palabra de Dios. Depende de la palabra de Dios. Y es obediente a la palabra de Dios. Y es lo principal, es vivir por la palabra de Dios. El espíritu que habla, ese hombre que habla, esas palabras que sueltas tú del espíritu son las que dan vida. ¿Sí? Y sabes una cosa, esa persona es un nacido de Dios. Ahora, tal vez sos salvo. ¿Sos salvo? ¿Naciste de Dios? ¿Por qué? Conforme a primera de Juan capítulo 5 verso 1. ¿Has creído que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Has creído que Dios le levantó de los muertos y que vive en tu interior? Has creído, sí, pero no estás viviendo por tu espíritu. Eres tal vez un salvo carnal que piensas que hay hombres que podés ponerlos en el lugar de Dios. Y no es así, hermano. Cuando tú entiendes este principio, no solamente eres salvo y vas a la eternidad con Cristo, sino que aquí en la tierra hay una salvación a cada momento de tu día, cuando tú dices: Padre, escucho tu voz. El Padre que mora en mí, Él hace la obra. ¿Y cómo vivo? Como espiritual. Esas palabras que escucho, hablo. Esas palabras que vienen a mis oídos, las digo. Eso que veo en la palabra de Dios, eso hago. Y comenzás a experimentar esta vida tremenda y maravillosa en el Espíritu de Dios. Eso es realmente vivir en el Espíritu. Aleluya. Por medio de un espíritu renacido que habla la palabra de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Me despido sin antes, vas a escuchar los medios de comunicación y no te pierdas los próximos programas. Acordate, yo te amo, Dios te ama y Jesús es el Señor. Chau, chau. Medios para comunicarte.